Hola compañeros, bienvenidos a Canalicultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz y seguimos con la tercera parte de las megabacterias. Un pájaro que esté tratándose con anforeticina B no puede llevar en el agua acidificantes, que es lo que se aconseja, es el primer consejo que se da desde veterinaria para la no colonización, la no reproducción de la megabacteria, porque la megabacteria no le gusta la acidez. Por lo tanto, lo que se dice es que el entorno del ave debe ser ácido para que no se reproduzcan y a la vez atacarlo. ¿Qué pasa? Que si este principio activo no admite la acidez, ¿qué puede pasar? Que yo hago el vídeo, yo este vídeo lo hago por tres personas que estaban mezclando ácido, dejando el agua, espérate la barbaridad, a 4,5 de ácido, no vamos a nombrar el ácido, y a eso echaban la dosificación de anforeticina para sus aves. ¿Qué pasa? ¿Qué les ha pasado a las tres? Que han tratado a los pájaros, en el caso de una persona 42 días, y ellos miraban y los pájaros estaban igual. Incluso peor, porque en la anatomía, aparte de tener esto a flor de piel y contraerse, empezaba a aparecer una mancha negra aquí. ¿Sabéis lo que es la mancha negra esa, no? El hígado. El hígado que ya no empieza a funcionar y está creciendo porque ya no tiene dónde drenar. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Cuando se da con ácido o en la alimentación hay acidificantes, en polvo o en lo que sea, y es porque el principio activo, que es la anforeticina, se inactiva, deja de funcionar. Eso estaría bien si dejara de funcionar, pero el problema es que la anforeticina se hace tóxica cuando se inactiva. Cuando la anforeticina pasa a trabajar con una acidez de un 4 o un 5, es tóxica. ¿Dónde se ve esa toxicidad? Primero, en los riñones. A partir de ahí, los riñones empiezan a fastidiar. Y de los riñones, como es una de las partes de drenaje del S, pasa al hígado. Y cuando ya el hígado empieza también a no poder filtrar toda la toxicidad que la anforeticina está dejando en nuestras aves, empieza a engordar y a ponerse más negro todavía. Por lo tanto, yo no digo que un veterinario te tenga que decir que cuando des la anforeticina intentes que tu alimentación no sea ácida, pero sí podían decir que no lo mezcles con acidificantes. Digo yo, no estoy criticando nada, pero yo, si fuera, no lo soy, si fuera veterinario, teniendo la experiencia que tengo con las aves, pues ya que lo receto, podría decir, no des la anforeticina B con acidificantes porque puede convertirse, primero, inactivarla y no funcionar como medicamento, y segundo, ser tóxica. ¿Vale? Eso, para que quede muy claro, cuando uno coge de un WhatsApp, de un grupo de creadores, no, la anforeticina B, el ácido, la anforeticina B es lo mejor que hay que darle 8 mililitros por litro. Pero otro, sí, lo mejor que va es que no reproduzcan. El pH tiene que estar a 4,5. Bien, pues nada. Y el que no sabe, o que es la mayoría de la gente, cuando yo no sabía, o cuando no sabe, te vas, coges un litro de agua, le echas el ácido, lo bajas a 4,5 y le echas los 8 mililitros de anforeticina. Entonces lo que están haciendo es envenenar a tus pájaros en vez de intentar curarlos. Eso por ahí. Lo mismo pasa con la nistadina. La nistadina en fluconazol, en solución oral, ¿vale? En solución oral. Bueno, esto es otra cosa quiero decir, ¿vale? Yo no quiero criticar a nadie, pero quiero decir una cosa. No entiendo mucho de esto, pero la lógica está muy clara. Estos tratamientos siempre tienen que ser en solución oral. Solución oral. Son para beber. Solución oral. Porque se encuentran. Este no. ¿Vale? Por eso, como no es solución oral y como no acepta acidez, no se disuelve.
Por eso cuando trabajáis la anforeticina B, no se disuelve, siempre se posa, porque es mucho más neutra, mucho más alcalino, no tiene un pH bajo y luego encima no es solución oral, es inyectable. Por eso muchos veterinarios recomiendan dar en el pico por la mañana y por la noche 2 sesiones de pura para que el animal haga algo y luego lo que pueda coger del agua, ¿vale? Que si no movemos el comedero, el bebedero, pues desde las 8 de la mañana que le damos hasta las 8 de la noche, ¿vale? Pues ya sabéis lo que es, ¿no? Eso por ahí. La nistatina, hay nistatina que no es solución oral, que no se puede disolver y por lo tanto es tontería que la echemos en el agua. Si no es solución, no es para solución oral, no vale. Y luego otra cosa, fluconazol. El fluconazol lo encontramos en muchos aspectos. Lo encontramos desde la pastilla, desde la cápsula, hasta el polvo, que es solución oral. ¿Vale? Hay que entender para qué están hechos los medicamentos. La pastilla tiene su forma y su hecho para que el aparato digestivo y los ácidos del aparato digestivo la disuelvan en X momento. ¿Vale? Para que haga su máxima función en X momento. La cápsula tiene el recubrimiento para que cuando se tome la cápsula, ella siga su curso y los jugos gástricos, o sea, los jugos gástricos que la tienen que disolver en el estómago, la disuelvan para que en ese momento el principio activo salga y haga su función. El polvo solucional no pasa eso, porque esto está preparado para emitir un pH más elevado. ¿Qué quiere decir? Que hace su función desde que entra, desde que está mezclado en el agua, hasta que sale por el culo del animal. ¿Vale? ¿Me entendéis? Por lo tanto, si tú coges una pastilla de fluconazol, la echas en 1 litro de agua y lo mueves, estás inactivando ese medicamento. Estás inactivando la función de ese principio activo, porque ese principio activo está creado para llegar al estómago y que el estómago lo deshaga y actúe el principio activo en ese momento. Si ese principio activo lo metemos en el agua, lo agitamos, estamos inactivándolo. ¿Que yo hace 15 años gastaba el fluconazol en pastilla o lo gastaba en cápsula? Sí. Pero había veces que iba bien y había veces que no. ¿Quién me dice a mí que lo estoy haciendo bien? Yo le doy, no tengo megabacterias, le doy a mis pájaros, lo estoy proveniendo, yo qué sé si funciona o no. Hay que entender una cosa, esto es de sentido común. Cada medicamento está hecho para trabajar de una forma. No puede trabajar o no puede tener el mismo resultado una cápsula abierta en agua mezclada que cuando se traga en el estómago, ¿no? Está hecho para eso. Pues eso quiero que lo entendáis. Siempre que se gasten medicamentos que se puedan gastar, que sean en solución oral. ¿Vale? Aclarado eso, ¿vale? ¿Por qué digo yo que para mí el fluconazol es el segundo o incluso a veces el primero en el tratamiento? A mí me ha ido muy bien las veces que he tratado, ¿vale? Pero considero que es importante o que es mejor porque el fluconazol se puede combinar con ácido. Su rango es de 4 a 8. Ni se inactiva, de 4 a 8 trabaja bien. Empieza a inactivarse a partir del 3 y a partir del 9. Por lo tanto, si yo aquí al fluconazol le añado, en este caso yo os voy a decir lo que a mí me recomendó mi veterinario hace muchos años, ¿vale? Y hace poco también tuve, porque yo he tenido problemas con megabacterias muchas veces, pero las he sabido identificar rápidamente y solucionar rápidamente, ¿vale? Y desde hace unos años atrás gasto un producto para la cría que me evita en los primeros días de vida, me facilita esa digestión, ¿vale? Que eso muchos lo sabéis, pero yo lo voy a decir ahora, mira. El Acicare es una mezcla de ácidos, ¿vale? Con betaína que además de acidificar el agua, ¿vale? Ayuda a la digestión, ¿vale? Y a la salud digestiva del animal. Por lo tanto, como ya sabéis, yo lo pongo 2 o 3 días antes de que nazcan los pollos y lo mantengo, normalmente cuando anillo es cuando cambio el bebedero,
porque como va bien, no lo quito. Si fuera un medicamento como da mucha gente, lo tienes que quitar, porque si va bien los pájaros, ¿para qué lo vas a dar? Pero esto no molesta, esto ayuda. Por lo tanto, yo lo doy 2 o 3 días antes, lo doy unos 10 días, para que lo entendáis. Si anillamos sobre los 6, 5, 6, 7 días y 3 días más, 10 días doy a la pareja de esto. Y me va de cine, ¿vale? Este lo doy como para prevenir cualquier cosa cuando los pichones van a nacer, ¿vale? Luego, si tuviera la patología descrita por el veterinario y tengo que tratar, ¿qué ácido gasto yo con el fluconazol? Que esto ya está comprobado por mí, no hace falta que os lo diga nadie, yo os lo puedo decir. El Acid Plus. Yo con el Acid Plus bajo el agua de 1 litro a 4,5 o 5 y le echo el fluconazol. ¿Qué hago con esto? Que a la vez que estoy evitando que se reproduzcan las megabacterias, que se reproduzcan porque tienen acidez en el agua, estoy castigándolas, estoy atacándolas con el fluconazol. Cosa que no pasa con la anforeticina B, porque la anforeticina B tiene más capacidad de ataque. Eso sí que es verdad, eso está comprobado. Sobre todo en jilgueros, ¿eh? Sobre todo en jilgueros. Ahí quiero matizar, ¿vale? Creo que para jilgueros mejor que para canarios, pero bueno, en jilgueros. Yo pienso que en jilgueros va mucho mejor la anforeticina. Para mí, si los niveles son muy altos hay que atacar con la anforeticina, pero hay que tener muy en cuenta el tema que os estoy diciendo del fluconazol, solución oral con el Acid Plus, que es con el que yo he podido comprobarlo. Yo hace ya muchos años, hace 4, 5, 6, no me acuerdo, porque como no me acuerdo ya de años, que lo comprobé y lo mezclé y fue muy bien. Este año he vuelto a tener... ¿Cuándo hicimos la prueba cuándo hicimos las coprologías? ¿Las coprologías cuándo las hicimos? Esperaos un segundo, dame un segundo. Bueno, como sabéis, yo tengo apuntado todo lo que hago desde que empiezo la selección e inicio de la cría. En una cría y voy aquí todo lo que hago, ¿vale? Todo, cada día lo que hago, aumento de luz, germinado, cuando pongo la palentina, cuando pongo una cosa, cuando pongo lo otro, queda todo reflejado en una libreta anual, ¿vale? Vale. El 22 de diciembre analizamos 8, 9, 10, 11, 12, 14 muestras. 8 de las muestras eran de hembras, ¿vale? De las voladeras de hembras, de nuestras 8, porque es lo que hicimos. Luego hicimos aparte algunos pájaros y algunos de machos que habíamos cambiado de sitio y habíamos alterado mucho y quisimos hacer la prueba, ¿vale? Pero de las 8 pruebas, de las 8 analíticas que hicimos de las voladeras, de las 8 analíticas, espera porque lo tengo aquí. De las 8 analíticas, solo salieron megabacterias en un nivel alto, en la otra ninguno. En una voladera salió megabacterias y salió en nivel alto. En la número 2, la voladera número 2. Os explico, la voladera número 2, es que me pasa esto a mí, pero me ha pasado. Ya está solucionado, pero me ha pasado. En la voladera número 2, habían 8 pájaras. Habían 8 pájaras, ¿vale? Que eran las pasteles en bruno rojo mosaico. Mentira, habían 9. Mandé 6 a concursar. Estuve concursando en Módena, ¿vale? Vinieron de Módena solo 3. Quedaban 3 en la voladera y esas 3, 6. Pero yo en Módena fiché una hembra concursando. Como esa jaula se había quedado con menos cantidad de pájaros y como no tenía nada en la sala de cuarentena, digo, chepa, un pájaro, viene sana, es de un amigo mío. Yo la veo sana, ¡pam! A la voladera número 2. 3 hembras que habían en casa, 3 hembras que llegaron de concursar porque las otras 3 las vendí y una que había fichado. 7 hembras. En esa voladera me salieron las megas. Para que veáis que me pasa a mí que yo hago cuarentena muchas veces hasta los pájaros que llevo a concursar, pues para que veáis. Me pasó este año. Eso fue... Analicé el 22, el 22 me lo dijeron, el 23 empecé con el tratamiento para esa voladera, ¿vale? Por eso quiero decir que esto le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera. Lo que hay que tener muy en cuenta en los tratamientos de megabacterias es que sean
que sean marcados por un veterinario. Hay que entender, aquí voy a dar mi parte de conocimiento y cómo yo las curo y cómo yo hago. Hay que entender que los azúcares que van en las pastas, en la mayoría de las pastas, son gasolina para las megabacterias. Por lo tanto, ¿qué hago yo cuando tengo que tratar para megabacterias? Quitar la pasta. Quitar la pasta o cualquier alimento que me pueda dar azúcares. ¿Vale? En este caso hay otra cosa también muy buena, y es que mi pasta, yo también la quito porque mi pasta lleva acidificantes. ¿Vale? Todo el que gaste la pasta Santi-Drive sabe que si está haciendo un tratamiento para las megabacterias, esa pasta, además de llevar azúcares, lleva ácido. Por lo tanto, vamos a lo que estamos diciendo. Si estamos tratando con anforeticina B, la pasta con ácido no vale. O la pasta que no sea la Santi-Drive, que sea otro tipo de pasta que acidifique con cualquier polvo eso que hay por ahí acidificantes para matarlo todo. Eso no se puede echar, porque no combina bien. Eso, 2, quitar los azúcares. Luego hay una cosa que yo difiero de mucha gente, porque esta enfermedad lo que hace es que no te deja triturar, no deja triturar al pájaro el alimento. Pero yo soy muy cabezón. Yo cuando trato para megabacterias en mi casa, quito la pasta y dejo al piste. Dejo al piste. Yo quiero que el pájaro siga mordiendo duro y siga avisando al estómago de que tiene que echar ácido. Porque a la vez que intento atacarlas, intento que el mismo estómago produzca el ácido clorhídrico. Por lo tanto, no doy comida blanda como mucha gente sugiere. No hay que dar comida blanda y tal, porque la mayoría de la comida blanda lleva azúcares. No todas, ¿eh? Se puede hacer una dieta con comida blanda. Pero cuando haces una comida blanda y las glándulas del pájaro ya está notando que esa comida blanda pues no necesita mucho trabajo, pues le bufa así la esa y dice, pues no voy a crear ácido clorhídrico. No. El estómago tiene que estar siempre, aunque esté embozado por la enfermedad, tiene que estar intentando trabajar para cuando esa enfermedad, esa megabacteria se debilite, el estómago pueda destruirlas y echar todo el ácido posible. ¿Vale? Por lo tanto, en mi caso, yo pongo alpiste. Le pongo un poquito de grasa porque si tiene esa enfermedad y los niveles son altos, los pájaros se quedan mergados muy pronto, ¿vale? En mi caso no ha sido, nosotros lo cogimos a tiempo, ¿vale? Analizamos el 22, el 23 empezamos el tratamiento. El 23 empezamos el tratamiento. El 15 de enero lo acabamos. O sea, dimos una mejora sorprendente. ¿Vale? También tengo que decir que en esa analítica analizamos un pájaro que también estuvo concursando. Una de las otras analíticas era un macho y el macho está en zona de cuarentena. No me echo con él. Estoy ahí, no me hago con él. No soy capaz de hacerme con él. El pájaro creo que ha llegado a un límite, no se me muere, pero creo que está ahora mismo en un proceso de que está así, se aguanta. Es lo que le pasa a mucha gente cuando sufre de megabacterias. El pájaro no se muere, pero está apático, está normal. ¿Vale? No puedo hacerme con él. Las hembras están perfectas. De hecho, esas hembras que en su día pasó eso, están ya criando, ¿vale? Pero como el vídeo era de hoy eso, lo hemos dicho. Bueno, no sé, compañeros, tenía muchas ganas de compartir este vídeo con vosotros sobre la megabacteria, ¿vale? Sobre la levadura gástrica aviar. Es un vídeo de un aficionado con un poquito de experiencia para compartir. Lo dicho de antes, todas las enfermedades tienen que ser tratadas por un veterinario. Intentar no copiar ni coger de nadie sin pasar por un veterinario. Aquí en este vídeo no soy veterinario, pero hay algunos detalles que son importantes y que creo que los podéis utilizar, ¿vale? Pero siempre lo podéis contrastar con vuestro veterinario y os dirá si es correcto o no es correcto, ¿vale? Esta es mi experiencia con las megabacterias y lo he querido dejar en el canal. Así que, compañeros, espero que os guste. Un saludo a todos.